Vamos a empezar nuevamente nuestro estudio de Filipenses. Nos quedamos en Filipenses 12, perdón. Vamos a empezar, pero vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada con los Filipenses 2 que empezamos. Recordemos que en la semana pasada Pablo nos pone a nuestro Señor Jesucristo como máximo ejemplo para que cumpliera humildemente todo lo que el Padre había dispuesto a nuestro Señor y amado Jesús. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confesara que Él es el Señor. Esa labor que hizo Pablo de ponernos ese gran ejemplo estuvo muy bueno, hermanos. Ahora vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 para entrar en esto. Cuando estén listos me dicen. Filipenses 2, 12. Leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Les voy a dar el bosquejo, hermanos. Y ahora sí, como dicen, entramos en cuestión. Punto 1, caminando en obediencia, del versículo 12, 13 y 14. Punto 1, caminando en obediencia, 12, 13 y 14. Punto número 2 del bosquejo. Seamos luminarias, versículo 15 y 16. Punto 2 del bosquejo, seamos luminarias, 15 y 16. Punto número 3, gocémonos en todo, 17 y 18. Punto número 3, gocémonos en todo, 17 y 18. Bueno, vamos a desglosar Filipenses 2:12, hermanos. Voy a volverlo a leer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí en este versículo muchas veces ha sido de contradicciones con esto de ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Hay iglesias carismáticas que piensan que el Señor hizo el sacrificio y ellos tienen que ocuparse de su salvación. Ellos tienen que guardar su salvación, pero eso es algo imposible, hermano. Sin el Señor no podemos. Nosotros somos pecadores y a cada rato pecamos, necesitamos realmente pues la fortaleza del Señor, y aparte el Señor ya pagó por nosotros, esa es una realidad. Pero ahora esta palabra de salvación, hermanos, se utiliza aquí en un sentido general a lo que hemos visto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, aquí es que ellos debían resolver sus problemas. Ellos, ¿quiénes? Los filipenses, en la iglesia, y los problemas que tenían en su propia vida cristiana. Él no se encontraba entre ellos para poder ayudarles. Ya vimos que él estaba encarcelado en Roma. Y no estaba seguro de verlos otra vez, porque estaba en prisión en Roma. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Así Pablo les dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, que consideraran el asunto con sinceridad, con cuidado, con diligencia. Vuestra salvación con temor y temblor. ¿Esto significa que deben temer a Dios o deben preocuparse por perder la salvación? No.
¿no? Sino que deben hacerlo con reverencia y respeto por Dios, buscando activamente la obediencia en el proceso de la santificación. Voy a ver esto que alguien lo escribió y creo que tiene un poco de razón. No decía el nombre, quién lo escribió, pero dice: una niña se encontraba en la iglesia con su madre y el predicador leyó este versículo que acabamos de ver, y al leerlo la pequeña se volvió a su madre y en voz baja le dijo: mamá, uno no puede ocuparse de su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes. Y eso es verdad, esa es una realidad. Nosotros no podemos ocupar nuestra salvación, al menos que la salvación se haya ocupado de nosotros antes. Y hermano, esa es una buena pregunta. Usted, yo, no podemos ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros no, a no ser que la salvación se haya ocupado de nosotros primero. Y así es porque Dios es el que actúa, porque sabemos. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Porque se lo dice el versículo 13 que ya vamos a leer. Vamos a leer el versículo 13 de Filipenses 2, hermanos. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá. Así, hermano, que es Dios quien da la salvación. Si Dios le ha salvado, Él ha salvado por medio de la fe. Ajá. Dios, hermano, no acepta ninguna clase de buenas obras para la salvación, ninguna, porque no es por nuestras obras, hermano, no es por nuestras obras la salvación. Y eso lo dice en Romano, ¿no? Para que nadie se gloríe. Ajá. Pero después de que somos salvos, hermanos, Dios nos va a hablar acerca de nuestras obras también de cada uno. La salvación que Él le da a usted por medio de la fe es una salvación que por medio de Él producirá resultados, pero tiene que ser por medio de Él, no por nosotros. Por nosotros, desgraciadamente, nunca vamos a dar un buen resultado, somos caídos. Necesitamos siempre de Él, siempre de Él. Solos nunca vamos a poder, y lo hemos comprobado. ¿Nos hemos quedado solos? Claro que nos hemos quedado solos. ¿Y qué ha pasado? Hemos fallado en todo, ¿no? Y más en algo que la salvación, que Él es algo que Él da, ¿no? No es de nosotros, es de Él. Fíjate, hermano, Calvino fue un pastor y teólogo de la Reforma Protestante. Dijo esto, también se me dice muy acertado. Lo dice de esta manera: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Y claro que la fe que salva no está sola, esa nos las da nuestro Señor. Y esa es una realidad, ¿sí? Acompáñame por favor a Santiago 2:17 y 18, por favor. Son unos libros atrás. Mira. Más bien adelante. Voy a decir. Santiago 2:17 y 18. Estén listos, me dicen momentos. Santiago 2:17 y 18. Voy a leer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es una realidad. ¿Ah? También Romanos 3, 21, 24 dice. Podemos ir, por favor. Romanos 3, 21, 24. Romanos 3, 21, 24. Cuando estemos listos, ¿me dicen un momento? Leo. 3 Romanos 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todo es en Él, hermano, ¿no?
Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, y están vestidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia, hermanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí te das cuenta, hermano, que solo Dios puede ver también el corazón. Él conoce cuál es nuestra verdadera condición. Nos recuerda que nuestra salvación y nuestro servicio a Dios no son un esfuerzo individual, no, hermano, sino una colaboración divina. Dios nos capacita para hacer su voluntad y nos motiva a vivir de una manera que le agrade a Él, a las buenas obras. Pero es Él, hermano, ¿por medio de qué? De su palabra. No es de nosotros. Nosotros no podemos tener ninguna buena obra. Ninguna. Nuestro corazón es perverso. Dice la palabra que engañoso. ¿Sí? Acompáñenme en Mateo 5:16, hermanos, por favor. Y las buenas obras siempre conllevan algo, hermano. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Cuando estén listos, por favor me dicen. Amén. Voy a leer. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí esto es maravilloso. ¿Para qué tenemos que hacer buenas obras, hermano? Dice aquí que para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Eso es bueno. Entonces Él pone el querer como el hacer. Las buenas obras, ¿para qué? Para glorificarlo. Él sabe de antemano que nosotros no tenemos buenas obras. No las tenemos ni las vamos a tener. Y repito, porque luego hay algunos hermanos que se creen ya un nivel y no es real. Todos siempre necesitamos de la ayuda de Dios. Todos, todos, todos. Acompáñenme también a Tito 3:8, por favor, hermano. ¿Estamos listos? Tito 3:8. ¿Sí? Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces también que estas obras son buenas ¿para quién? Y útiles para nosotros, ¿no? Y estas nos las ponen ¿quién? Pues el Señor. Útiles para nosotros, ¿no? Y eso es bueno, hermanos. En las buenas obras nosotros también son buenas y útiles. Vamos ahora al versículo de nuestro Filipenses, versículo 14, hermanos. De Filipenses regresamos. Aquí Pablo nos exhorta a hacer buenas obras, nos exhorta a cuidar nuestra salvación, pero no es un cuidado personal, es un cuidado en el Señor. Voy a leer el versículo 14 de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este es un versículo que nos reta como cristianos a tener una actitud positiva. Y eso es real, porque nos cuesta trabajo hacer todo sin murmuraciones muchas veces, es una realidad. A tener una actitud positiva y alegre, hermano, en nuestra vida diaria. Es una frase corta, pero con impacto. Aquí el apóstol Pablo anima a los filipenses. Es una realidad. Y a nosotros a cultivar un espíritu de gratitud y de contentamiento y unidad. Y de eso realmente nos está hablando desde el principio, a tener ese espíritu de contentamiento y unidad. ¿Pero en quién? En el Señor, hermanos. En Él nada más. En Él nos debemos de agradar. Quienes vivimos para agradar a Dios debemos abstenernos de quejarnos, ¿no? Y de servir a Cristo, sirvamos no con quejas ni disputas, hermanos. La idea de disputa incluye discusiones y riñas. Hermano, quienes sirven al Señor no deben ser conocidos por discutir, y es una realidad, sino por su servicio humilde que aplica en la iglesia,
trabajo, casa, en donde estés, hermanos, en todas partes. Y así nos debe de distinguir y así nos deben de conocer. Muchas veces damos una cara en la iglesia, en el trabajo otra, y la peor, en la casa. Y eso es real, eso es real. Pasa muy seguido, ¿no? Pero igual, como dicen, se necesitan dos para eso, ¿no? Siempre en uno como cristiano debe caber la prudencia, ya sea el esposo o la esposa, ¿no? Eso es una realidad. Esa es una realidad. Acompáñenme a 2 de Timoteo 2, 23 al 24, por favor. Segunda de Timoteo 2, 23, 24. Cuando estemos listos me dicen, hermano. ¿Listos? Voy a leer. Fíjense, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrando contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esa es una realidad. Debemos ser amables con todos, no contenciosos. Muchas veces, lo repito, nos cuesta trabajo porque es una naturaleza, pero es una realidad, hermano. Nos debemos esforzar día con día para realmente testificar que somos hijos de Dios. Los que tenemos hijos, bueno, ya mis hijos están grandes, pero los que tienen hijos a edades medianas es muy difícil luego. Y si hay contiendas en casa, si hay disputas por la adolescencia, aunque vengamos de un cristianismo ya de 15, 20 años, va a haber. Entonces debemos de hablar con mucha prudencia. Y no nada más en la casa, en la calle, con cualquiera que se nos cruce. Es una realidad, hermanos. Debemos de ser, como dice aquí, desechar cuestiones necias. Tampoco meternos en cosas que no nos convienen. Nos encontramos a mucha gente que se dice ser cristiano, pero la verdad luego no entiende cosas y entramos en disputas. Nosotros nos debemos de abstener en eso, calmarnos y explicar. Si se puede, si no a la próxima, hermanos, los volvemos a ver, ¿verdad? Bueno, es una realidad, porque eso es real, eso es real. Dicen, bueno, te encuentro en el segundo round. Eso es real, hay hermanos así, ¿verdad? Ahora acompáñenme, por favor, a Levíticos 19:8, hermanos. Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. Cuando estén listos, me avisan. Levíticos son los primeros libros. ¿Estamos listos? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Pues esto aplica para nosotros también, ¿no? Porque luego aquí en la iglesia, ya llegó ese hermano que luego me cae mal. Híjole, ya, es real, ¿no? Yo no digo que en esta iglesia, no en otras. Aquí no, aquí no. Y esa es la verdad, hermanos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tienes algo, hermano, pues disculparte con el hermano. Y si tú no fuiste el que agraviaste, pues te pasas por agraviado muchas veces y pedir perdón. Esa es una realidad. Y Romanos 12, 20, 21 también nos exhorta, hermano. Por favor. Romanos 12, 20, 21. Y estas son las buenas obras que nuestro Señor nos capacita. Romanos 12, 20, 21. Leo. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es real. Eso es otra obra. ¿Y esa quién la pone? Pues el Señor. Y aparte Él nos la está diciendo, ¿verdad? Pues perdonar a nuestros enemigos, ¿no? Esa es una realidad. Y hermano, vamos a pasar al versículo 15 de Filipenses, por favor. Regresamos a Filipenses 2, versículo 15. Versículo 15 de Filipenses 2. Regresando a nuestro texto. ¿Estamos listos? Voy a leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Son las buenas obras y así nos quiere también el Señor, ¿no? Por medio de Pablo dice. Aquí Pablo está diciendo a los filipenses que deben vivir como hijos de Dios, incluso, hermanos, en medio de un entorno malo, perverso, como el actual, pero en ese tiempo no era menos perverso que este, hermanos. En ese tiempo había muchas persecuciones, realmente les iba muy mal, a los cristianos, pero muy mal. Aquí yo puedo decir como el actual, pero realmente aquí en México, bueno, en la parte del sur sí hay un poco de persecución, pero aquí en el centro no, hermano. Para más persecución nos pueden decir que evangélico, enajenado, ¿no? Cositas así, pero de muerte, damos gracias a Dios, ¿no? Pero no sé si decirlo o no, porque quisiéramos a lo mejor vivir algo así, eso pensamos, pero no sabríamos si nuestra fe no estuviera bien fortalecida, ¿no? Pero es una realidad irreprensible, dice aquí, ¿no? Irreprensible. Debemos evitar, hermano, cualquier comportamiento que pueda ser criticado o que pueda dar lugar a dudas sobre su fe. Nosotros, hermanos, debemos vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, en santidad, para resplandecer como luminares, como un faro de luz, irradiando la gloria de Dios en un mundo de tinieblas. Eso es real. Luminares en griego es poteres, así se dice poteres, pero se pronuncia sóstere, sóstere. Eso significa que es estrella o resplandor. Estrella o resplandor. Entonces, así que aquí como luminares se refiere a una estrella o a un resplandor, ¿no? Como luminares que puso el Señor, Génesis en el cielo, una estrella, luminares. Así debemos ser, ¿no? Para cubrir un mundo de tinieblas. Acompáñenme, por favor, a Daniel 12:3, por favor. Daniel 12:3. Y esto es algo bien hermoso, hermano. Daniel 12:3. Voy a leer. Daniel 12:3. ¿Listos? Dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es bien padre, ¿no, hermanos? Esto es bonito. Los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes son los entendidos? Pues me imagino yo que todos los cristianos que leemos la palabra. En ese tiempo, pues eran los judíos, ¿no? Que leían. Pero hoy en día somos nosotros, hermanos, si somos entendidos, resplandeceremos, ¿no? Y eso es algo bien hermoso. Aquí Pablo nos exhorta a que vivamos una vida intachable y pura como hijos de Dios que brilla, como luz en un mundo corrupto, alejado de Dios, hermano. Vivamos siguiendo el ejemplo de nuestro amado, buscando la unidad y el bien y elevando luz a los cautivos. Para eso somos llamados, para predicar el evangelio. Y esa es una realidad. Para eso somos llamados, para llevar la luz a los cautivos. ¿Y cuál es la luz? El evangelio, ¿no? Y en donde estemos, hablemos de la palabra del Señor, hermano. Eso es muy gratificante para nosotros, porque eso es gratificante para nosotros, ya lo vimos, porque eso ¿quién lo pone? El Señor. Lo pone en nuestros corazones, hablarle a la gente. Es gratificante, ¿no? Y es muy bueno. Llevamos luz a los cautivos. Es bonito, hermano. Es bonito pasar el mensaje. Vamos, hermano, al versículo 16 de Filipenses, de nuestro estudio, por favor. Versículo 16 de Filipenses. Voy a leer. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí esta palabra que dice asidos, en griego es expexón. Epexón. E-P-E-X-O-N. Que significa tener firmemente o aferrarse. Tener algo firmemente o aferrarse.
Aquí la idea de la palabra asidos es que como cristianos nos debemos aferrar a la palabra de vida, el evangelio, hermano. A eso se refiere aquí Pablo. Asidos a la palabra de vida. Aférrense, quédense aferrados a la palabra de vida. Aquí lo que le enseñó Pablo a los filipenses, dice, aférrese, que es el crecimiento y esperanza de vida. Estos creyentes estaban muy cercanos al corazón de Pablo, hermanos. Pablo los quería mucho porque él realmente había convertido a muchísimos y ellos lo querían a él. Por medio de él mucha gente fue convertida. Entonces él les decía, aférrense a los que yo les enseño, aférrense a tener vida. Y era el evangelio, que se aferraran al evangelio, pasaran lo que estuvieran pasando, porque estaban pasando fuertes pruebas, lo volvemos a decir, ya lo vimos unos capítulos atrás. Él decía, aférrense, que no decaiga el ánimo. Y así nosotros, hermanos, estemos pasando lo que estemos pasando, sea enfermedad, porque no pasamos ni tantito de lo que pasaban ellos, sea enfermedad, sea tristeza, sea un desánimo, repito, con los hijos, con las hijas, con las mamás, con la suegra, con la nuera. Es realidad, tenemos muchos ataques. Aferrémonos al evangelio, aferrémonos. Sí, con los esposos, perdón, también con los esposos. Aferrémonos. Es una realidad. Todo se soluciona en el Señor. Esa es una realidad. Y así, hermanos, vamos a pasar al versículo 17 de Filipenses 2, por favor. Con eso en la conciencia de que debemos aferrarnos a lo que pasemos, aferrarnos al Señor. No hay de otra. Voy a leer el versículo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esto está bien hermoso, hermanos. La palabra libación se refiere a la ofrenda de vino que se derramaba sobre una ofrenda básica, ya fuera de un sacrificio animal, en el Antiguo Testamento. Eso está muy interesante. Acompáñame a Génesis 35:14, por favor. De una ofrenda básica o ya sea de un sacrificio de animal. Génesis 35:14. Cuando estemos listos me dice. Listo. Dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y sobre ella aceite. ¿Qué es libación? Derramar, ¿no? Dijimos. Y él hizo una ofrenda, ¿no? Básica. Ahora acompáñenme a Levíticos 23:13. Y hay muchas, en el Antiguo Testamento, en Números, Levíticos, hay muchas. Yo nomás puse 2, por si gustan ver más ofrendas de libación. Y podría ser la de los animales, una básica, o esta, de Levíticos 23:13. La voy a leer. Levíticos 23:13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. Ahí está su libación. Los comentaristas piensan que esto como libación es como si fuera el olor grato al Señor. ¿Recuerdan que somos olor grato al Señor? Eso pensaban, que a la hora que derramaban el vino, subía como el vapor, como olor grato al Señor. Esa es libación. Y a esta se le conoce como ofrenda de cereal, por las especies que lleva. Aquí, hermano, Pablo utiliza la imagen de la libación para describir su propia entrega y sacrificio por los creyentes de Filipos. Su muerte o cualquier sufrimiento que pueda experimentar se ve como una ofrenda o sacrificio. Así se veía Pablo. Muriera como muriera, se estaba ofreciendo en sacrificio. ¿En sacrificio a quién? Pues al Señor, ¿no? Él se estaba viendo así como una ofrenda de sacrificio, derramando sobre él la fe y el servicio de los filipenses. Pues él se estaba derramando a los filipenses, a como está esta carta, los amaba, ¿no? La idea de Pablo como libación se basa en la tipología del Antiguo Testamento, donde la libación era una ofrenda adicional que se derramaba en una ofrenda básica, hermano. Y luego sí que es la tipología. Es interpretación de ciertos eventos
personas, objetos del Antiguo Testamento, como símbolos. En palabras más simples, hermano, es ver cómo en el Antiguo Testamento anticipa al Nuevo Testamento. Una libación. ¿Qué podría ser? Pues ya vimos un sacrificio, podría ser unos sacrificios de animales, al sacrificio que venía al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la tipología. Aquí Pablo, en su entrega y sufrimiento, es la libación que se derramaba sobre ella. A pesar de la idea de su sufrimiento, Pablo expresa su alegría, regocijo en el hecho de ser derramado como libación sobre los filipenses. Esto implica que él encuentra satisfacción y gozo en su servicio y entrega para ellos. Él se daba a ellos, hermano. La libación, hermano, no es solo un término literal, sino una metáfora que describe la entrega total del sacrificio de Pablo en servicio y sufrimiento por la fe de los filipenses, una entrega que él considera con gozo y regocijo. Eso es algo hermoso. ¿Tú te darías en libación por alguien, hermano? ¿Tú lo harías? ¿Entregarías todo? Todo, él entregaba todo, hasta la vida. Él siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo indudablemente. Él nos lo muestra aquí. Y Él se muestra siguiendo los pasos del Señor. En todo se entregó. Así se entregó el Señor por nosotros. Y Pablo se entregó total y llanamente al Señor. Por eso Él daba la vida. Muriera como muriera, estaba donde estuviera, Él escribía y Él seguía evangelizando, hermano. ¿Sí? Y dice en el versículo 18, vamos al versículo 18, por favor, hermano, de Filipenses. Versículo 18 de Filipenses. Voy a leer. Y asimismo gozoso y regocijaos también vosotros conmigo. Imagínense, después de todo, de que estaba en la cárcel, de que no sabía si iba a salir o no iba a salir, aparte de todas sus presiones que él tenía, en este versículo dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Todavía era gozoso y eso es sorprendente, hermano. Uno estando en esas circunstancias, la verdad que uno llora, en serio, uno llora. Estando todavía mal, uno llora, hermano. Aquí es un llamado a la iglesia de Filipos a vivir de manera que refleje la humildad y el sacrificio de Jesús, hermano, incluso al costo de su propia vida, como Pablo, que está dispuesto a hacer eso y más por su fe. En la actualidad, con frecuencia nos alegramos por motivos equivocados, hermano, y esa es una realidad. Necesitamos alegrarnos por el hecho de que Jesús murió por nosotros y que podemos servirle, o que escuchamos que una iglesia donde la gente se está salvando y está siendo formada en la fe. Eso debería alegrarnos, que están creciendo más iglesias, que se está abriendo algo más grande para el Señor. Nos alegramos cuando compramos carros, nos alegramos cuando compramos casa, cuando compramos ropa, pero luego dejamos de alegrarnos por las cosas que realmente valen las penas, hermano. Pablo no perdía de vista su alegría y su regocijo. Su alegría de él era entregarse al Señor, derramarse en libación, ser. Si Pablo pudiera, se metía en el Señor. Así debemos ser, hermanos, como iglesia. Realmente aferrarnos a la palabra y alegrarnos porque realmente estamos aprendiendo la palabra de Dios en estudio personal, en iglesia y a todos los niveles, hermano. Y alegrarnos porque nuestros hijos vienen con nosotros. Alegrarnos porque nuestros esposos están con nosotros. Y si no estuvieran, también alegrarnos, hermano, porque para eso nos manda el Señor. Esa es una verdad. Esa es una verdad, hermano. Hay que alegrarnos. Y si estamos siguiendo el camino de la humildad, nos alegraremos del éxito de otros hermanos. Porque eso es de un cristiano. Si vemos que un hermano triunfa, hay que alegrarnos y darle gracias a Dios. Muchas veces somos mezquinos, somos envidiosos. Esa es una realidad, pero también es una condición que traemos. El pecado es una verdad, ¿no? Y a veces hay muchas situaciones de conflicto y orgullo. Es la verdad, lo cual perjudica la causa de Cristo, hermano. Es una realidad. La mente de Cristo, su forma de sentir, pero pensar en el creyente traerá alegría y honor a Dios, hermano. Esa es una verdad. Vamos a pensar y tratar de pensar como Cristo quiere que pensemos. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Pues tampoco, porque si estudiamos lo podemos hacer.
Pero ¿cómo lo podemos lograr eso, hermanos? ¿Cómo podemos aferrarnos? ¿Cómo podemos ser el carácter de Cristo como Pablo les expresaba a los filipenses? Pues es la verdad. Estudiando, ¿no? Es la verdad. Acompáñenme a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, perdón. Está atrás. Y vuelvo a decir aquí, hermano, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Y así, ahora sí terminamos nuevamente, hermano, con esto, el cual nos debe llevar a entender y comprender que debemos estar siempre en Cristo, para que así tener que decir diariamente y levantándose, díganle a su hija, a su hijo, a su esposo, a su novio, si es cristiano, no, si tienen, ¿no? Regocijaos. ¿En quién? En el Señor. Amén, hermanos.